Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Tenemos acá una pregunta que dice así. En el libro de Ruth, capítulo 4, verso 8, cuando redime Booz, ¿cuál es el motivo que se quite un zapato? ¿Esto tiene alguna profundidad? Bueno, la verdad sí es todo un principio. Leamos la historia. En Ruth, capítulo 4, la historia comienza a partir del versículo 1. Ahora, esta parte de la historia de Ruth ya es una parte que está bastante avanzada dentro de su historia. La historia de Ruth es preciosa. Cuando Elimelech se casó con Noemí y tuvo 2 hijos, Malón y Kelión. Y ellos vivían en Belén de Judá. Hubo hambre en Belén en cierta ocasión y ellos, pues en vez de esperar confiadamente en Dios, decidieron tomar sus cosas y mudarse al país de Moab. En Moab, Malón y Kelión se hicieron de esposas, Ruth y Orfa. Al correr del tiempo murió Elimelech y Noemí se quedó viuda. Luego murieron Malón y Kelión, los hijos de Noemí. Y entonces Orfa y Ruth, las moabitas, se quedaron viudas también. Entonces Noemí había oído que Dios había visitado Belén con pan y se levantó para ir de camino de vuelta a Belén, a la casa de pan en la tribu de Judá, la tribu de la alabanza. Entonces Ruth y Orfa originalmente se levantaron ambas y le dijeron a Noemí: nosotras nos vamos contigo. Noemí habló con ellas y les hizo ver el costo de dejar a su parentela, su pueblo, su nación, sus costumbres, su cultura. Y también les hizo ver el hecho que, pues, dado su edad y dada la situación, Noemí iba a ser incapaz de tener un hijo y esperar a que creciera para dárselo a Ruth o a Orfa, o tener 2 hijos y dárselos a ambas por esposos, pues no era factible. Así es que después de escuchar a Noemí, Orfa decidió regresarse a Moab, pero Ruth se pegó a Noemí. En el idioma hebreo literalmente dice que se pegó como con pegamento a Noemí. Ruth hizo una elección porque Noemí debe haber instruido tanto a Ruth como a Orfa en Dios, en sus bellezas, sus misterios, sus caminos. Y Orfa dijo: pues sí, pero hay demasiado que perder. Es demasiado arriesgado, es un terreno que no conozco. Mejor me regreso a lo que conozco, a aquello que me da seguridad. Me regreso al lugar en donde el sustento lo tengo garantizado. En cambio, Ruth dijo: a mí no me importa el precio que tenga yo que pagar, yo necesito conocer al Dios de Noemí. Así es que Ruth se fue con Noemí. Noemí ya no dijo más. Llegaron a Belén y en Belén Dios proveyó milagrosamente para que Ruth, amparada por una ley que se llama la ley del levirato, ella fue a espigar al campo de Boaz, sin saber que Boaz era un pariente cercano. Y aquí es donde viene el principio. Hay una ley que vamos a leer en un momento en el Antiguo Testamento que aplicaba para el pueblo de Israel, que establecía que si una persona, un hombre ya casado, moría y su esposa enviudaba, entonces el hermano que le sigue tenía la obligación de unirse a la viuda y levantar descendencia para su hermano el fallecido. Pues la viuda quedaría encinta del hermano, pero cuando el hijo naciera y creciera, entonces ese hijo heredaría la posesión que le correspondía al hermano que murió. Así es que el hermano menor pues iba a engendrar un hijo que no le iba a hacer de mucho provecho económico, porque este hijo iba a crecer y a heredar en representación al hermano que había muerto. Pero era una cosa muy honorable, una cosa que demostraba un alto nivel moral y espiritual en los israelitas que lo practicaban.
Entonces, dejar de practicarlo era algo bastante vergonzoso y deshonroso. Se esperaba que la gente lo practicara. Entonces, volviendo a la historia de Ruth y de Noemí, Ruth espigó en el campo de Booz y cuando le contó a Noemí, Noemí le dijo, bendito sea Dios. Resulta ser que Booz es pariente nuestro. Booz es pariente de Elimelec, el esposo del cual enviudó Noemí. Entonces dijo Noemí, él puede redimirnos. En otras palabras, Ruth, si tú te casas con él puede levantarle descendencia a Elimelec, el difunto. Y entonces todo aquello que fue de Elimelec va a pasar a ser del hijo que nazca. Así es que no se va a perder esa heredad, esa herencia. Entonces, cuando Ruth se reveló a Booz como pariente cercana, Booz, que era una persona espiritual, una persona moral, una persona correcta, le dijo a Ruth, qué maravilla, efectivamente somos parientes con Elimelec, el que fue tu suegro. Pero resulta ser que hay un pariente todavía más cercano que yo, así es que vamos a tener que ir con él, porque el derecho de redención le corresponde a él, por ser un pariente todavía más cercano. Así es que aquí es donde acontece nuestra historia en Ruth capítulo 4. Voy a leer a partir del verso 1. Booz subió a la puerta y se sentó allí. Y he aquí, pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres, en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Entonces replicó Booz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Quelón y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Así es que esto fue hecho delante de testigos y este es un principio maravilloso. Resulta ser que el pariente cercano dijo, con mucho gusto compro todos los terrenos y todo lo que fue de Elimelec, pensando hacer un buen negocio. Pero cuando Booz le dijo, oye, pero tienes que tomar a Ruth también y levantarle al difunto un nombre, tienes que restaurar el nombre del muerto sobre su posesión. Entonces el pariente cercano dijo, entonces todo el dinero que yo voy a invertir para comprar las tierras de el difunto, cuando crezca este niño que nazca, él es el que va a heredar todas estas tierras. Entonces yo habré perdido mi dinero. Ahora, él valoró más su dinero y hacer un buen negocio que obtener el galardón de haber hecho algo moralmente y espiritualmente tan alto como redimir a otro para provecho del otro. Esta es una figura del Señor Jesucristo. Jesucristo se volvió hombre para convertirse en nuestro pariente sanguíneo o en nuestro pariente cercano. Y Él estuvo dispuesto a redimir o a rescatar aquello que se había perdido. Dios hizo a la humanidad para hacer Dios su dueño. Pero cuando el hombre se rebeló, el hombre eligió ponerse bajo la potestad del príncipe de este mundo, que es Lucifer.
Así es que el hombre dejó de pertenecerle a su dueño original, pero el Señor Jesucristo vino y dio su vida y pagó con su propia vida el precio del rescate del hombre, para provecho nuestro, para provecho del hombre. Jesucristo lo dio todo para poder rescatar al hombre y que el hombre pudiera volver a ser de su dueño original, de Dios el Padre. Por eso era tan importante, tan moralmente importante hacer estas cosas en la antigüedad, porque eran una sombra tipo o figura de lo que el Mesías Redentor haría por la humanidad en su momento y en su oportunidad. Así es que cuando el pariente cercano se dio cuenta de que en términos económicos esto no era un buen negocio, lamentablemente su mentalidad carnal le hizo razonar que no valía la pena tener un alto grado moral y espiritual y tener su correspondiente recompensa eterna en su momento. Esto es figura de muchos de nosotros los seres humanos, que cuántas veces valoramos primero lo temporal antes que lo espiritual. Muchas veces no estamos dispuestos a perder ni un centavo porque nuestro tesoro lo tenemos en las cosas de aquí abajo, cuando hay ocasiones en las que esa pérdida temporal o pérdida material nos va a dar la oportunidad de haber hecho una acción espiritual y moralmente muy alta y muy profunda que iba a tener una grande recompensa en el futuro por parte de Dios. Así es que este fulano, interesantemente ni siquiera se menciona su nombre, se dio los derechos de redención. Ya para estos días, los días de Ruth, el principio de quitarse el zapato estaba conectado con el hecho de confirmar algún negocio o de hacer algún contrato, o en estas acciones de redimir. Ahora, no es porque fuera una costumbre o una tradición que se inventaron los hombres. En realidad esto viene de la ley mosaica en Deuteronomio capítulo 25. Voy a leer Deuteronomio 25 del verso 5 al verso 10. Nos dice: cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantare y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá: así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel: la casa del descalzado. Así es que la ley originalmente implicaba que la acción de quitarle el zapato al que no quería redimir era una cosa vergonzosa y quedaba como un testimonio de lo que no debía hacerse. Ya en tiempos de Ruth, que no es mucho tiempo después, estaban aplicando este principio simplemente para renunciar a los derechos de redención o para sellar o no sellar un contrato. Así es que realmente era muy vergonzoso lo que este pariente cercano estaba haciendo al no querer redimir, al no querer levantar para su pariente que había muerto su nombre en Israel y que su heredad no se perdiera para siempre. Entonces el hecho es que le cedió a Booz los derechos de redención y Booz tomó a Ruth, no solo compró todo lo que era de Elimelec, tomó a Ruth también, y cuando el hijo de Ruth creció, todas las tierras y todas las propiedades de Elimelec pasaron a ser del hijo de Ruth. Esto fue tan honroso y tan maravilloso que recordarán ustedes que Ruth forma parte, Booz, por supuesto, y Ruth forman parte de la genealogía del Señor Jesucristo. Lo van a encontrar mencionado en su genealogía ya en Mateo. Resulta ser que el hijo que le nació a Ruth de Booz era Obed, que fue abuelo del rey David.
Así es que Dios estuvo en esto todo el tiempo. Cuando Dios ha establecido un principio moral en su palabra, no importa si practicar este principio tiene algún tipo de costo para nosotros. Si Dios lo ha establecido, no consideremos el costo, no consideremos el dinero, la sustancia, el tiempo, el esfuerzo o la energía que tengamos que invertir para practicar ese principio. Practiquémoslo, hagámoslo. Dios bendice esto de maneras maravillosas, no solamente hoy, sino por toda la eternidad. Y hay muchas cosas que Dios nos pide hacer para las cuales tenemos que hacer ciertas renuncias y ciertos sacrificios. Hay ciertos negocios que si Dios nos pide movernos en otra dirección o el negocio no era muy honroso, que digamos, para el nombre del Señor, Dios nos va a pedir ponerlo en la balanza, pero va a dejar en nuestras manos hacer la elección de si seguimos adelante o si nos retraemos y valoramos más lo espiritual que lo temporal. Lamentablemente muchos cristianos son puestos en esta situación y muchas personas terminan valorando más lo temporal que lo espiritual. No están dispuestos a invertir energía, esfuerzo, no están dispuestos a perder ni un centavo muchas veces. Y de esta manera están aborreciendo lo eterno, de esta manera están tirando tras sus espaldas la palabra de Dios. Pero esto no va a tener una recompensa eterna, pues porque ya buscaron y encontraron y obtuvieron su recompensa temporal. Qué pobreza de visión y de entendimiento si nosotros caminamos de esa manera. Pero cuando empezamos a hacer nuestras elecciones con los ojos puestos en lo eterno, no importa el precio que tengamos que pagar, no importa el costo, no importa nada. Si tenemos los ojos puestos en Jesucristo, si queremos practicar su palabra, si queremos agradarlo a Él, esto va a traernos grande recompensa. Y no solamente en la eternidad, y por supuesto esa es la que al final de cuentas vale. Pero el Señor también va a velar por nosotros de maneras maravillosas aquí y ahora. Así es que el hecho de quitarse el zapato significaba que la persona no estaba dispuesta a redimir. Así fue establecido en Deuteronomio capítulo 25 y la manera como lo están aplicando en la historia de Ruth es que precisamente la persona que se quitaba el zapato decía yo no voy a redimir y le entregaba el zapato o el derecho de redención a quien le entregaba el zapato. Este principio entonces, si lo entendemos de esta manera, nos va a ayudar también a entender lo que ocurrió en otras dos historias de zapatos. En Éxodo capítulo 3, verso 1, tenemos esta primera historia de alguien que también se quitó los zapatos o se debió haber quitado los zapatos. Éxodo capítulo 3, verso 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Dios le dijo a Moisés que se quitara el calzado. La razón que se nos da acá es porque Moisés estaba pisando tierra santa. La presencia de Dios en la zarza estaba santificando la tierra que estaba pisando Moisés. Así es que, por supuesto, es válido entender que la acción de quitarse el zapato en la historia de Moisés era para que no hubiera nada fabricado por los hombres entre Dios y Moisés. Y si Dios nos está llamando a servirlo, Dios no quiere nada fabricado por los hombres. Dios no quiere nuestras grandiosas ideas. Dios no quiere nuestros planes, nuestros propósitos. Dios no quiere eso. Dios todo lo que quiere es un corazón rendido y una voluntad rendida. Dios todo lo que quiere es a alguien que diga con todo el corazón, venga tu reino y hágase tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra.
ciertamente. Pero si unimos la historia de Moisés y el hecho de quitarse los zapatos con la historia de Ruth y con lo que leímos en Deuteronomio 25, también podemos con toda validez entender que Dios le estaba diciendo a Moisés: oye, Moisés, ríndeme tu derecho de redención. O sea, te estoy levantando para redimir al pueblo de Israel de 400 años de esclavitud. Lo voy a hacer por mano tuya, Moisés. Pero Moisés, no vayas tú con tu propio orgullo de redención a tratar de hacerlo por tus propios medios, porque lo vas a echar a perder. Así es que ríndeme tu orgullo de redención. Ríndeme tu derecho de redención y deja que sea yo quien redima, que sea yo quien lo haga a mi manera. Y qué aplicable es esto para Moisés. ¿Se acuerdan que Moisés fue adoptado por la hija de Faraón cuando era un bebé? Dios providencialmente proveyó que la mamá de Moisés fuera quien lo criara en sus primeros años, pero Moisés se crió en la corte de Faraón. Y cuando cumplió 40 años, él dispuso ir a ver cómo estaban sus hermanos. Esto significa que él fue criado sabiendo que era judío. Y probablemente su mamá le debe haber transmitido a Moisés. Ella debe haber sabido por revelación divina que es Moisés a quien Dios iba a usar para liberar a Israel de su esclavitud allá en Egipto. Moisés debe haber sabido esto. Y a los 40 años fue a visitar a sus hermanos y trató de redimirlos por sus propios medios. Recordarán que encontró a un egipcio abusando de un israelita y Moisés lo hirió y lo mató. Y según Moisés lo escondió para que no quedara la evidencia. Al día siguiente vio a 2 israelitas riñendo y trató de separarlos. Y viene un israelita y le dice: ¿y qué vas a hacer? ¿Nos vas a matar así como mataste al egipcio? Y Moisés debe haber empalidecido y debe haber pensado: y ya se descubrió lo que hice. Y esto llegó a oídos de Faraón y Moisés salió huyendo por 40 años. Él estuvo en Madián y allí fue donde conoció a Séfora, a su esposa, que era la hija del sacerdote de Madián, y estuvo 40 años en Madián. Él la primera vez fue sin ser llamado. Dios no le dijo que fuera a ver en qué estaban los israelitas. Dios no le pidió redimir a los israelitas de su condición, de su situación, y sin embargo Moisés lo hizo. Lo hizo movido por sus propias fuerzas, por su propio orgullo. No importa si nuestras intenciones sean las mejores. Si no es Dios el que nos está moviendo, va a ser nuestro orgullo el que nos está moviendo. Y por regla general lo que vamos a provocar es muerte, desastre. Y Moisés provocó muerte y tuvo que salir huyendo. Así es que 40 años después, o sea, a la edad de 80 años, cuando Dios tiene un encuentro con Moisés, estando Dios ahí en la zarza ardiente, lo primero que le dice Dios a Moisés es: oye, Moisés, te voy a enviar a redimir al pueblo de Israel de los egipcios, pero por favor entrégame tu orgullo de redención, entrégame tu derecho de redención. Yo los voy a redimir por tu mano, Moisés, pero por favor no lo hagas ni por tus propios medios, ni con tus métodos, ni a tu manera. Así es que renuncia a tu orgullo de redención. Qué aplicable es esto, pues, en el caso de Moisés. Y tenemos otra historia también notable que está relacionada con la acción de quitarse el calzado de los pies. Y esta vez nos vamos al libro de Josué. Y en este pasaje que vamos a leer del libro de Josué, capítulo 5, ya el pueblo de Israel, pues Moisés ya murió, Aarón ya había muerto, María ya había muerto, y el pueblo de Israel cruzó el Jordán comandados por Josué, y ya están del otro lado del Jordán, ya están pisando la tierra de Canaán, están instalados en Gilgal, ya circuncidaron físicamente a todos los varones que nacieron en el desierto que no habían sido circuncidados. Y Josué tuvo una experiencia, se le apareció el príncipe del ejército de Jehová, o Jesucristo en forma angelical. Y en Josué capítulo 5, del verso 13 al 15 leemos: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra,
le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. Igualmente es válido interpretar esto tal y como lo mencionábamos, como en el caso de Moisés, en el sentido de quita cualquier cosa fabricada por el hombre que esté interponiéndose entre tú y yo, ¿verdad? Entre el hombre y Dios, porque este no es asunto del hombre, no es el hombre el que va a redimir, es Dios. Pero creo que con la información que tenemos de la historia de Ruth y de Deuteronomio 25, nuevamente lo que Dios le está diciendo a Josué es: oye, Josué, así como yo usé a Moisés para redimir a Israel de 400 años de esclavitud y para librarlos del faraón y de los egipcios y traerlos hasta acá, así te voy a usar a ti para redimir al pueblo de Israel de estar viviendo como nómadas en el desierto, sin una tierra donde asentarse. Y yo les voy a dar la tierra de Canaán por herencia. Te voy a usar a ti, Josué. Así es que esto va a ser hecho a mi manera, con mis métodos. Entonces, Josué, quítate el calzado de tus pies y entrégame tu orgullo de redención. Entrégame tu derecho de redención, porque no eres tú quien va a redimir la situación. Soy yo el que voy a redimir la situación. Así es que es el mismo principio. Josué también se quitó el calzado de sus pies y de esta manera le entregó a Dios su derecho o su orgullo de redención y dejó que Dios fuera el redentor y que las cosas fueran hechas a la manera de Dios. No fue perfecto como en el caso de la conquista de Jai después de conquistar Jericó, pero Josué básicamente hizo un buen trabajo. Y este principio sigue aplicándose a nosotros también, porque todos nosotros, a causa del pecado, tenemos al ego, el orgullo entronizado en nuestro viejo corazón. Es nuestro ego el que quiere mandar y gobernar. Y el orgullo tiene estos tres aspectos. Nosotros le llamamos, para diferenciar uno del otro, orgullo de revelación, orgullo de redención y orgullo de satisfacción. El orgullo de revelación es ese lado de nuestro orgullo que siempre cree tener la razón y tener las respuestas y conocer los métodos para poder hacer las cosas. Nuestro orgullo de revelación nos hace creer que sabemos qué debe ser hecho y cómo debe ser hecho. Nuestro orgullo de redención son los métodos que usamos nosotros para que se cumpla lo que nuestro orgullo de revelación nos está revelando, valga la redundancia. Nuestro orgullo de redención son los métodos que vamos a utilizar para obtener algo que dispusimos que iba a darnos gozo, felicidad y alegría. El orgullo de redención, lastimosamente, es lo que nos va a hacer recurrir a los pleitos, a las ofensas o a los métodos que sean con tal de conseguir lo que nos hemos propuesto. Tenemos un orgullo de satisfacción, que es esa cosa que nos dice que aquello nos va a dar una satisfacción tremenda. Así es que el fin justifica los medios según nuestro orgullo y la manera como éste razona. Y entonces, cuando hemos decidido que algo nos va a dar tremenda satisfacción, no importa si es pecado, no importa si es ilícito, no importa si es prohibido, no importa si aquello o aquel o aquella le pertenece ya a alguien más. Cuando nuestro orgullo de satisfacción nos dice que obtener a esa persona, a esa relación o esa cosa nos va a dar tremenda satisfacción, nuestro orgullo de revelación nos va a hacer pensar que efectivamente eso es lo que necesitamos en nuestra vida en ese momento, y nuestro orgullo de redención va a ejecutar las acciones, utilizar los métodos que sean necesarios para conseguir lo que nos hayamos propuesto. Por supuesto, al final lo único que vamos a cosechar es miseria, muerte, porque afuera de la voluntad de Dios eso es lo único que encontramos. Así es que Dios también nos pide a nosotros quitarnos el calzado de nuestros pies. ¿Qué acostumbrados estamos nosotros a resolverlo todo? Creemos nosotros
por nuestros propios métodos y utilizando nuestra gran inteligencia y nuestro gran conocimiento. Qué equivocados estamos. Debemos renunciar a eso y dejar que Jesucristo sea quien Él es, el Redentor. Él no solamente vino a ser el Redentor de nuestras almas, salvándonos de la paga del pecado, que es la muerte y el infierno. Él es el Redentor en términos generales. Él quiere redimirnos del poder que el pecado todavía ejerce en nosotros, porque todavía hay pecado en nuestro viejo hombre, en nuestra mente carnal. Y Él también quiere que lo conozcamos como el Redentor de todas las situaciones a lo largo de nuestra vida. Y Dios crea situaciones para ver qué vamos a hacer. Y muchas veces ahí está nuestro orgullo que nos dice, sí, yo sé cómo salir de esta. Yo sé qué voy a hacer, yo sé qué métodos voy a utilizar, yo sé con quién voy a hablar, con quién voy a negociar, yo voy a salir de esto. Pero Dios lo que quiere a través de las situaciones que crea es crear dependencia en nosotros hacia Dios y que nuestra dependencia y confianza hacia Dios crezcan, maduren, se solidifiquen todavía más y den todavía más fruto. Así es que Dios lo que hace es que crea situaciones todavía más fuertes, más difíciles, para llevarnos al punto en el que finalmente nos demos cuenta que nosotros no podemos redimir nada. Y allí nos humillemos, clamemos a Dios y esperemos pacientemente en Dios. Y seguramente el Señor va a redimir, porque Jesucristo es el Redentor, sigue siéndolo, el Redentor de todas las cosas. Así es que nosotros también quitémonos el calzado de nuestros pies y dejemos que Jesucristo sea quien Él es, el Redentor. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Recuerda que puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y quédate atento al siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.